Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Gianpaolo Avis, presidente de Italia, rotante de momento aquí en el Hospital Puerta del Mar. Hoy en Cádiz, el 29 de noviembre, hacen 16 grados, está un poco nublado, pero por la tarde eh, harán como 22 grados. Entonces, para ser al final, estar al final de noviembre, me parece un día bastante guay para disfrutar. Hoy vamos a hablar sobre la cirugía de reconstrucción de los defectos del cuero cabelludo. El cuero cabelludo tiene aspectos peculiares, como que es un sitio bastante común, como también para traumas, para el desarrollo de traumas y también de la aparición de tumores de piel. Por ejemplo, tumores de piel como carcinoma vasocelular, escamón celular, también melanoma y otros tipos también benignos. Y como que es una zona, especialmente en la mayor edad, que se expone mucho a los rayos solares, por eso es muy frecuente que se desarrollen tumores de piel. El cuero cabelludo es grueso y inelástico y por eso también defectos muy pequeños a veces se pueden convertir en un desafío por el cirujano. También tiene una superficie convexa y eso también es una peculiaridad porque normalmente la cirugía que vamos a hacer se hace en tejidos más planos. Y también tiene pelos, tiene cabellos que se quedan, que tengan los piríferos en la grasa subcutánea. Como en toda la cirugía dermatológica, los objetivos son tres. El primario es la curación de una tumoración maligna, entonces es la extirpación total del tumor. El secundario es el restaurar la función, que en este caso es restaurar una cobertura duradera del cráneo y del cerebro. Y el terciario es el objetivo estético. Entonces aquí sería mantener la línea del cabello y el contorno del cuero cabelludo. Por lo que concierne la anatomía del cuero cabelludo, nos ayuda el acrónimo SCALP, que describe desde arriba por abajo las capas del cuero cabelludo, que son la piel, el tejido subcutáneo, la A está por gálea aponeurótica, y luego tenemos el tejido conectivo lajo, la L está por lajo, y al final el pericráneo o periósteo. El grosor y la elasticidad del cuero cabelludo no es la misma en todas las zonas del cuero cabelludo. Aquí podemos ver que en las zonas laterales, donde hay los músculos frontales, los músculos temporales y los occipitales, esa zona es más elástica y la parte de arriba eh, es menos, mucho menos elástica. Por eso tenemos que tener cuidado con el tipo de cirugía que se hace. Y la gálea se conecta al músculo occipital por detrás y al músculo frontal adelante. Y el músculo temporal pasa algo un poco diferente porque al final la gálea se va a dividir, a doblar en dos y se convierte en la fascia temporoparietal. Por lo que concierne el suministro vascular, eso llega desde las arterias carótida interna y carótida externa, y las arterias principales son la temporal superficial, las auriculares posteriores, la occipital, que entre ellas tengo anastomosis bastante largas. El problema, bueno, anastomosis que nos permiten de hacer, por ejemplo, colgajos muy grandes en el cuero cabelludo, pero tengo conexiones limitadas a través de la línea media, entonces tenemos que tener cuidado una vez que hacemos cirugía. Y el plexo vascular más importante corre directamente por arriba de la gávea, como podemos ver aquí en esta foto. Por lo que concierne la inervación sensorial, el principal nervio es el trigémino, que proporciona el trigémino, y también el nervio supraorbitario y los nervios temporales y occipitales. Y respecto a la inervación motoria, el principal claramente es el nervio facial, con su rama temporal y que contiene el nervio músculo frontal y psicorrugador. Y estas ramas corren dentro de la fascia temporoparietal. Hay un sitio donde tenemos que tener cuidado, que es donde se superficializa más en el arco cigomático, a nivel del arco cigomático. Los planos quirúrgicos que a nosotros interesan mayormente es el subgaleal, donde es más fácil hacer una disección,
El subcutáneo es un plano más difícil, es un plano virtual, donde también tenemos el riesgo de dañar las estructuras foliculares. También la fascia temporopetal es importante cuando hacemos colgajos independientes a nivel del músculo temporal. Ahora, algunos ejemplos. Esa es una herida, no es una operación, no la decimos en el quirófano, es simplemente una herida que curó por segunda intención. Y podemos ver aquí que quedó bastante bien. Solo necesitamos para la curación en segunda intención una base de tejido viable para que granule. Si nos hace falta, se puede llegar hasta el diplo para favorecer la aparición de tejido de granulación. Luego vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? Que hay una mínima contracción, como que la galea es un tejido muy anelástico, al final no hay mucha contracción como en otros sitios del cuerpo. Y las desventajas es que es un proceso lento, no hay pelos, claramente, y la piel es delgada y propensa a desarrollar lesiones. Aquí un otro ejemplo de curación por segunda intención relacionado pero a una sutura bolsa de tabaco, donde simplemente se va a crear un defecto más pequeño, circundando intradérmicamente, poniendo puntos subcutáneos en el defecto, de manera que el defecto se convierte en más pequeño y se acelera el proceso de curación. También tenemos el cierre primario de la herida que se hace normalmente donde hay más elasticidad, entonces en la parte lateral de la cabeza. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que para quitar la tensión se pueden hacer, por ejemplo, incisiones de relajación galeal. Siempre tenemos que hacer una disección, un socavado muy amplio en el plan subgaleal. También tenemos, por supuesto, colgajos locales que pueden ser de avance, de rotación, de transposición, combinados de interpolación. Y la consideración principal que tenemos que hacer es que en la cabeza normalmente no tenemos líneas de tensión. Entonces, no podemos concentrar sobre maximizar el suministro vascular y hacer los cortes paralelos al crecimiento del cabello para que no quede demasiada alopecia postquirúrgica. Y también, por la misma razón, tenemos que tener cuidado con la electrocoagulación, porque la electrocoagulación va a dañar los folículos pilíferos. También, por supuesto, tenemos colgajos de rotación que en esta zona tengan que ser desde 4 hasta 6 veces o más anchos, más largos del defecto principal, porque la piel del vértex, por ejemplo, no tiene mucha elasticidad. Siempre en el plano subgaleal se va a hacer un amplio socavado y el cierre normalmente va a empezar, lo podemos ver aquí también, va a empezar cerrando el defecto principal y luego cerrando el resto de la herida. Aquí también podemos ver que respecto al defecto, el colgajo principal es mucho más ancho, mucho más largo. También este es un otro ejemplo, el defecto principal es esto y el colgajo, el dibujo, el diseño del colgajo es mucho más ancho del defecto. Y aquí vamos como... También podemos hacer colgajos múltiples de rotación. Pueden ser, por ejemplo, 2, 3 o también 4 colgajos pivotando en la misma dirección. Y claramente eso es una ventaja porque se distribuye más la tensión, se recluta más tejido. Y son colgajos ideales, por ejemplo, por la zona del vértex. Eso, por ejemplo, es un OZ queda súper bien en el vértex. Y aquí eso es un otro ejemplo siempre de una ojeta que hicimos en San Carlos. Y la técnica, bueno, aquí es importante poner triángulos de descargas que puedan quitar la tensión. Y es importante en el momento de suturar antes los dos colgajos para que se acerquen inmediatamente y luego poner los puntos en los triángulos de descargas. Aquí es importante porque pusimos puntos a esquina para que quedaran mejor. También eso es un otro ejemplo de un colgajo de triple rotación, que se puede hacer lo mismo de lo de antes, pero son 3 colgajos. También tenemos colgajos de avance que se utilizan un poco menos, sobre todo en las paredes laterales donde la piel es más elástica, porque como he dicho antes, no tenemos mucho tejido de mover.
y se aplican en defectos pequeños hasta 3 centímetros. También, como por el cierre directo, cuando hacemos colgajos, podemos hacer incisiones de relajación galeal si es necesario mover más piel. También tenemos otras técnicas un poco más difíciles, un poco más avanzadas. Por ejemplo, tenemos expansión tisular controlada, donde una vez que se quita el defecto se pone algo que pian piano se ponga más gordo, ¿no? Para distender la piel. Es que también claramente puede ayudar a reclutar más piel, pero es un proceso que toma semanas o meses y bueno, tenemos que, el paciente tiene que quedarse con la deformidad por mucho tiempo. También una otra técnica es la expansión tisular externa continua, donde se pone un anclaje cutáneo con sutura de nylon, que a poco, haciendo una presión siempre mayor, va a cerrar los defectos, pero aquí también el proceso toma típicamente 2 o 3 semanas. Y al final vamos a hablar de los injertos de piel. Yo puse 2 casos bastante interesantes. ¿Cuáles son las ventajas? Simplemente son operaciones más simples de las otras, confiables para defectos muy grandes y son los ideales para pacientes, por ejemplo, que tienen muchas comorbilidades o que no se pueden quedar mucho en el quirófano, que no quieren simplemente hacer colgajos muy grandes. Y el problema es que son sin folículos pilosos, entonces van a quedar con alopecia y son bastante delgados. El espesor siempre es menor respecto a lo del cuero cabelludo normal. Claramente si estamos hablando de colgajos, de injertos parciales, de espesor parcial. Y el primer caso que puse fue un mostiferido. Bueno, la sospecha era un carcinoma escamocelular epidermoide. Y aquí solo tenía la foto del segundo pase de Moss, que al final salió totalmente limpio. Aquí vemos luego de la limpieza de la herida. Y tuvimos que poner, como expliqué antes, tuvimos con los instrumentos más adecuados, tuvimos que llegar hasta la esponjosa del hueso, para que aquí se pueden ver pequeños puntos que representan vasos de la esponjosa del hueso, que nos permitieron luego de poner el injerto. Y luego pusimos, como siempre, la mupirocina, el ungüento, y luego el mepitón. Al final, una esponja eh, con grapas para hacer presión. Y eso es en el día de ayer, claramente la técnica que utilizamos es una técnica que toma un poco más tiempo, pero bueno, no tiene tampoco una pinta. A ver cómo quedará en un par de semanas. Y eso es el último caso, el segundo caso, por una sospecha también de carcinoma epidemioide, que al final resultó un melanoma. Entonces tuvimos que ampliar un poco y hacer la misma técnica de antes, pero en lugar de poner un injerto de piel, al final pusimos un sosilo térmico, una íntegra. Y bueno, eso es todo.